Bueno, vamos a arrancar específicamente con una presentación del Anales 46. Antes que nada, como corresponde, quiero agradecer al instituto. Acá Mario su director acaba de presentarlo, que nos da lugar para este vicio. Y particularmente el programa de patrimonio, que también está su director Rodolfo Yunta, donde, como dijo Mario, esta cuestión se inscribe. Aparte también Rodolfo, un especialista en el tema de viajeros y los estudios urbanos a partir de los relatos de viajes. Como muchos no son de esta facultad, hay cuestiones que para los que son de esta facultad van a resultar medianamente obvias, pero como muchos no son de aquí, quería introducirlos un poco en la cuestión. La revista Anales de este instituto se comenzó a publicar en el año 1948 y llegamos a los primeros 40 números digamos, el número 41 fue en el año 2011, si no me equivoco, ¿no? Correcto, o sea, llegamos hasta 2010 con los primeros 40 números con una regularidad más o menos razonable, pero de 40 números en esos primeros 60 años. A partir de entonces, y justamente coincidiendo con la gestión de Mario en el instituto, se iniciaron una serie de números que, aparte de tener otro diseño en cuanto a su formato, porque en la primera cuestión, los primeros 40 números tuvieron el mismo formato tanto en su diseño como en su contenido, que era heterogéneo, digamos. Y en cuanto a la temática de los artículos, siempre referidos a cuestiones de historia de la arquitectura, el urbanismo y eventualmente historia del arte o el diseño, pero heterogéneos en su sentido. En cambio, a partir del 41 comenzó una serie monográfica de números temáticos que aparte tienen la particularidad de que su edición se encomienda al cuidado de dos investigadores del instituto específicos para cada caso, según sus temas de investigación. El primero, el 41, fue Julieta, que ha participado activamente en toda esta cuestión. Vos corregime si yo me equivoco en algo de esta historia improvisada de la cuestión. El primero fueron Alicia Novik y Graciela Fabeluques, sobre Buenos Aires en proyectos, digamos, toda la serie de proyectos urbanos para la ciudad de Buenos Aires a lo largo de la historia. Luego vinieron el 42, que fue Jorge Ramos y Julieta, sobre arquitectura latinoamericana, digamos, fundamentalmente latinoamericana contemporánea, moderna y contemporánea. Después vino el 43, de Verónica de Valle y Rosa Chalco, sobre relatos del diseño, que fue la primera vez que tuvo la específica intención de hacer una forma más plural de todas las manifestaciones del diseño, incluyendo la arquitectura, pero no exclusivamente de arquitectura. Luego vino el 44, de Horacio Caride y David del Castelo, sobre heterotopías, en base a todo el principio Foucaultiano, digamos. Y el 45, que editaron Rita Molinos y Liana Versace, sobre sentidos de la imagen. Y específicamente obviamente no he sido el editor de ninguno de ellos, pero sobre los usos de las imágenes en las historias de la arquitectura y del diseño. Así llega el turno del 46, que es el que estamos presentando hoy, que editamos Julieta Perotti Pollo y yo como editores del instituto,
y como editores asociados Silvia Dócola de la Universidad de Rosario, que lamentablemente no pudo estar presente hoy, pero sí están presentes varios de sus colegas de su cátedra. Silvia justo estaba de viaje en el día de hoy y es una gran amiga y colega y conocida de esta manía de los viajeros, con la cual nos venimos cruzando desde hace mucho tiempo. Por eso, digamos, es justo una lástima que no pueda estar, pero especialmente lo hemos venido hablando y por eso han venido especialmente han venido varios de sus colaboradores en su nombre, y Omar Rancière de la Universidad Pedro Enrique Sureña. Exactamente, sí, sabía, está de viaje, efectivamente. Sí, hay un tema no dicho con respecto a toda esta cuestión, pero que Mario lo mencionó recién, pero que no sé si será excluyente, pero a los que nos dedicamos al tema de viajeros nos acusan de viajar mucho. No sé si es cierto, pero en nuestro caso, tanto en el de Silvia como en el mío, se cumple. Hay otros que no se dedican a viajeros y también viajan bastante, pero no se suele usar esta cuestión. Exactamente, en este momento estamos en Latindex, en Cielo, y específicamente para los extranjeros no les resultará familiar, pero aquí es bastante significativo en lo que se llama el núcleo básico de revistas científicas del CONICET, que es nuestro CSIC, digamos, que define una serie de digamos, que es como las revistas más distinguidas en ese sentido. Toda la cuestión, lo que dijo Mario y de lo que dijo Julieta, también la verdad es que toda la información relativa a esto está en la página web del instituto, que es muy activa y la mantiene Eduardo, aquí presente, la mantiene muy activa, y están todos estos elementos, y también están digitalizados todos los números de Anales, corregime. Del 1 al 39. Del 1 al 39 y los de esta nueva época también, o sea que toda la producción de Anales es accesible a través de la página web en formato PDF. Del 41 en adelante en el formato JS, sí. Y del 1 al 40 está en el formato tradicional PDF estándar. Perfecto. Así que y ahí pueden encontrar justamente la convocatoria a los nuevos números 47 y 48 que les contó Julieta. Bueno, en este número 46 tuvimos una bastante interesante convocatoria, digamos, una bastante interesante respuesta a la convocatoria, y en función a esa respuesta encontramos algo que no pensábamos que necesariamente iba a suceder en un principio, aunque luego, cuando es como con el diario del lunes, como decimos aquí, uno puede parecer como más razonable, y que hubo una gran cantidad de artículos propuestos sobre temas relativos a viajes de arquitectos, urbanistas, diseñadores, digamos, o sea, a los propios arquitectos como o urbanistas como digamos, viajantes y quienes viajeros y quienes escriben sus relatos. Entonces eso nos dio la pauta de la división, cómo se iba a hacer, y porque hubo muchos de eso entre los artículos recibidos, y luego entre los seleccionados aproximadamente la mitad eran arquitectos, urbanistas o diferentes profesionales de nuestras disciplinas, y la otra mitad no. Entonces, en base a eso organizamos desde los casos de las letras, la crónica, los migrantes, que hubo varias situaciones, ahí un grupo de 8 artículos, que ahí ustedes los están viendo. El primero de Luis del Valle, básicamente en fuentes literarias, de Bioy Casares. El segundo de Anat Falbel, que está en portugués. Anat es de la UFRJ, sobre el Peter Shire, que sería un migrante, digamos, y también fotógrafo, en realidad, en un punto, un profesional, pero no específicamente de nuestras disciplinas. Luego el de Horacio Caride sobre O'Neill, Eugenio O'Neill en Buenos Aires.
Luego el de Rodrigo Millán, que es chileno, pero está residiendo actualmente en San Pablo, sobre el viaje de un chileno a Estados Unidos en principios del siglo XX para estudiar el sistema universitario y los campus específicamente y su posible aplicación en Chile. Luego el de Verónica Gijón, que es un artículo hecho sobre la presentación que hizo en las jornadas, primeras jornadas que hicimos en 2015, que Verónica es de la Universidad de Castilla-La Mancha en Ciudad Real, y es este trabajo sobre viajeros argentinos en Toledo. El de Matías Ruiz Díaz sobre los casos de, digamos, ahí lo ven Ferrero y Lombroso en los estudios de la criminalística de principios del siglo XX y su impacto en el sistema penitenciario, en la arquitectura carcelaria. El de Liliana Morales de Cuba sobre Santiago de Cuba en los diferentes relatos de viajeros en varios casos, y el de Carlos Page, que es un colega de Córdoba que se especializa en arquitectura jesuítica y que habló específicamente sobre los viajes de los jesuitas. Y luego viene una segunda sección que es la específicamente ligada a los arquitectos, urbanistas, viajeros, o sea, la mirada del viajero desde el campo disciplinar, que ahí tenemos el de otro colega rosarino, también colaborador de Silvia Dócola, Luis Sanfilippo, que escribió sobre este arquitecto japonés de nombre más, supongamos que se dice Shinohara, que tiene un caso bastante interesante de viajes por el África, digamos, en torno a los 70 aproximadamente. El de Clarita Henkin y Silvia Cornecchi, aquí presentes también, que han trabajado en un proyecto UASIT que integramos varios de los que estábamos aquí, y en el caso particular en el archivo del instituto sobre los viajes del arquitecto Morixe, que también fue director de este instituto y que también está el archivo aquí en el instituto. Hoy, de hecho, luego van a hablar sobre otra cuestión relativa a los viajes de Morixe. Otro trabajo que viene de Rosario, de Alejandra Monti, el caso de los planificadores urbanos argentinos que estudiaron en Estados Unidos y sus viajes de estudio y el impacto de su formación en Estados Unidos para en su trabajo posterior aquí. El de Sergi Artola, que es catalán pero trabaja en la Universidad de Madrid, en la ETSAM, que también fue presentado en las jornadas 2015 sobre Lutyens y Le Corbusier, los casos de dos arquitectos extranjeros que construyeron en India y bueno, la idea de Lutyens durante el periodo colonial y los grandes, el Palacio del Virrey y las grandes obras de la India colonial británica en Nueva Delhi, y Corbusier, ya sabemos, Chandigarh. Luego el de Ramón Díaz del Campo, tiene un nombre muy largo, como verán, también de Ciudad Real, que estuvo aquí en este instituto haciendo una estancia hace unos cuantos años, y ya venía trabajando sobre FISAC y viene trabajando sobre FISAC hace un tiempo, y publicó un artículo sobre los viajes en el caso del arquitecto español Miguel Fisac. El de Daniela y Fernández y Juan José Gutiérrez, aquí presentes también, que están trabajando en un equipo UASIT dirigido por Mario Sabugo, específicamente acerca de arquitectura universitaria, de
los edificios de la Universidad de Buenos Aires, y específicamente hablando de, hicieron un trabajo específicamente sobre el tema de los arquitectos, de la arquitectura neogótica, que tiene que ver con algún, excede lo de la universidad, digamos, pero que es un interés que ha surgido a partir del estudio de algunos casos neogóticos de la universidad, como el de la Ingeniería de las Heras. El de Rodrigo Buz y Catalina Valdés, también de Chile, con un ingeniero, digamos, que hizo un trabajo también muy interesante sobre, habla muy poco de arquitectura, pero más bien del paisaje y de la mirada sobre el paisaje del sur de Chile de un ingeniero, digamos, en fines del 19. Y termino yo con mis españoladas de pandereta, digamos, habituales, con un trabajo sobre un tema bastante curioso, por cierto, digamos, no es que esté bien el trabajo, pero sí es curioso la cuestión, que es que hace bastante poco se descubrió que Charles Garnier, el arquitecto de la Ópera de París, viajó a España y hizo un cuaderno en verso, escrito en verso de su relato de viaje, y acompañado con una serie de dibujos. Todo eso mientras estaba construyendo la Ópera de París, ¿no? O sea, en el cenit de su influencia como arquitecto. Y bueno, nada, es la imagen que tiene este hombre. Eso estuvo en un cuaderno, estuvo guardado en un cuaderno hasta hace un par de años que se editó un facsímil y aparte una edición comentada. Eso hemos usado como fuente para ver esa mirada justamente de pandereta, porque es el autor de la Ópera de París que viaja en el mismo año en que viaja el autor de la Ópera Carmen, y que aparte tiene toda esa imagen de la Andalucía romántica y la maurofilia francesa, digamos, exaltada en su máximo nivel. Luego todos los números de Anales se completan con una serie de recensiones bibliográficas. Son muchas, no las voy a leer una por una, pero son 10 si no me equivoco, ¿no? Sí, son 10. Hola. Son 10 y tenemos varias cuestiones. Señalo por señalar una sola, la que se hizo sobre una producción que salió de este instituto, que es la colección Maestros de la Arquitectura Argentina, que se editó el año pasado entre este instituto y Clarín, que fue una serie de textos sobre, una serie de libros sobre maestros de la arquitectura argentina del siglo XX. Bueno, ahí sale la reseña. Luego hay muchas más con respecto a ese tema. A ver, algunas de las cuestiones que están en el prólogo que escribimos con Julieta. El prólogo está bastante basado, digamos, tiene distintas fuentes, pero una de las principales es este libro raro, si se le puede decir al menos, de Víctor Segalen, que se llama Ensayo sobre el exotismo, una estética de lo diverso, que es otro caso raro porque es un libro inconcluso, que son apuntes para un libro que Segalen a principios del siglo XX inició y nunca terminó, de hecho, y nunca publicó, porque de hecho no lo había terminado, y que 100 años más tarde se publica en el estado en que se encontró. De hecho, el año pasado se publicó, pero hay varias fuentes en sí. En ese caso, Segalen fue un típico personaje de su tiempo, ahí lo vemos, es este señor, un viajero francés, sobre todo por el extremo oriente, y de estos descubridores, entre comillas, de cosas exóticas en lugares remotos,
pero a la par también era un intelectual de su época y un hombre, digamos, que escribió varias cuestiones interesantes justamente sobre esta idea del exotismo. Yo señalo solamente 4 de las que estamos poniendo ahí. Esta frase que se le ha adjudicado a todo el mundo, porque en realidad mucha gente dice que es Tolstoy, hay distintas cuestiones, pero los más recientes dicen que fue Gardner en realidad, que a mí me resulta muy interesante porque pone el papel, digamos, esta movilidad que implica el viaje como un elemento necesario y casi fundacional de cualquier estructura narrativa, digamos. Gardner era un crítico literario y entonces él tiene también dicen que es de Orson Welles, hay varias cuestiones, pero bueno, en principio es esa idea de que solamente hay 2 tipos de historias: o una persona emprende un viaje o llega un extranjero. Y que recién esa movilidad que implica que alguien se va de su tierra o que a una tierra X llega alguien que no es de ahí, es lo que permite desarrollar luego un nudo narrativo, digamos, que ser el comienzo de un problema de algo que luego se narra. De hecho, hay muchos autores que dicen que, con cierta razón, obviamente, lo que pasa es que como todo cuando se diluye, o sea, es cierto, pero menos potente, que de alguna forma todas las formas de la literatura son de alguna manera un viaje, porque hay viajes imaginarios, viajes mentales, viajes oníricos, y los propios viajes en sí, como los que en su mayoría de los casos nosotros estamos tratando, pero que de cualquier manera pareciera que la posibilidad de que una persona sentado en una silla y sin siquiera imaginar otro lugar escriba, parece que no hay, aunque esté sentado en una silla, está de alguna manera imaginando un otro lugar que puede no existir, que puede ser fantástico, que puede ser imaginario, y sobre eso termina escribiendo. Ustedes saben, uno de mis fuentes predilectas, que es el viaje español de Richard Ford, que estuvo en la década del 40, en 1840 en España, y el libro se llama A Handbook for Travelers in Spain and Readers at Home. O sea, el libro estaba destinado para la gente que viajaba y para los que no podían viajar, y lo leían en su casa, y leyéndolo en su casa se imaginaban cómo era España. O sea, digamos, hay una cuestión y lo declaraba en el título, digamos, era para el que viaja y para el que no viaja, y con eso viaja imaginariamente. Eso, de alguna forma, yo quería conectarlo con este tema de Segalen, que también lo han dicho distintas personas, pero que la sensación de lo diverso crea la capacidad de distinguir. O sea, esa idea de que es el famoso concepto del pez en el agua, ¿no? Digamos, que solamente la mirada del que ve algo de afuera permite advertir cosas que quien está dentro no necesariamente ve. Obviamente eso implica que no quiere decir que vea mejor, porque obviamente ve con toda una serie de prejuicios y con toda una serie de condicionantes de su mirada que son previos y que tienen que ver con el lugar de origen, pero lo cierto es que ve cosas que los nativos no ven. A mí me ha pasado muchísimo, yo me he dedicado fundamentalmente a viajeros en España y en Hispanoamérica, y es sorprendente el contraste entre las cosas que ven los nativos cuando describen y las que ven los viajeros. No quiere decir que unas sean ciertas y las otras no, pero lo cierto es que son totalmente distintas. Seguramente las dos son una construcción, y las dos están basadas y motivadas en una serie de conceptos previos, pero son radicalmente distintas. Esta cuestión de la construcción y de ligarse a un sentido previo, a mí me encantó. Aparte es muy de arquitecto, no era arquitecto, pero es muy de arquitecto porque hace una alusión morfológica. La frase esta de Segalen, cuando dice: en una esfera alejarse de un punto ya es comenzar a acercársele.
para los que no son arquitectos entenderán que, digamos, cuando uno dentro de una esfera se parte de un punto, se supone que parte en una trayectoria circular, y cuando da uno el primer paso ya le falta un paso menos para volver al punto de partida, siguiendo el mismo derrotero. Los arquitectos lo entendemos muy claro. Los no arquitectos les pido que hacer el esfuerzo, digamos, de cuestión geométrica en esta cuestión. Y eso lo que tiene que decir es que, o sea, en el sentido en que lo plantea Segalen y en el sentido en que a mí me pareció interesante señalarlo, tiene que ver con esta idea de que uno, aún alejándose, indefectiblemente desde el mismo momento en que se va, ya está acercándose al punto de partida. O sea que el punto de partida está siempre presente y siempre define lo que uno va a ver. Uno encuentra lo que quiere encontrar y ve lo que ya quería ver, y eso ya estaba preestablecido en el punto de partida inevitablemente, con lo cual ese punto de partida está, cuanto más se aleja, cada vez más cerca. En ese sentido es que lo plantea. Y después la famosa frase de Todorov, que yo me he aburrido de usarla, que es en La conquista de América, el problema del otro, que es este tema de que lo que a mí realmente más me interesa, digamos, que justamente en virtud de esto anterior que estábamos hablando, uno conoce al otro por medio de nosotros, pero también a nosotros mismos por medio del otro, digamos. Yo creo que es muy interesante los paralelismos de lo que se puede establecer sobre nosotros mismos en base. Nosotros hicimos un proyecto sobre un tema, y bueno, Rodolfo especialmente tiene un montón de trabajos, pero particularmente su tesis de doctorado sobre viajeros en Buenos Aires, y es muy interesante lo que se puede aprender de nosotros en base a lo que dijeron los viajeros. Digamos, hay mucho para aprender de cómo somos en un lugar en base a las imágenes del otro. Ya terminando, saben que esto es una cuestión de alguna manera un poco más personal. Saben que hace poco murió Juan Goytisolo, un personaje singular. Les comento una anécdota bastante personal como para que se den una idea de la cuestión de lo que esto sucedió. Julieta fue testigo pobre, no lo podía entender. Cuando murió, justo estábamos en Paraguay, ella y yo. Cuando yo me enteré de la muerte de Goytisolo, estábamos en Paraguay, y en el momento en que me enteré me puse a llorar, pero lloré como un niño desconsoladamente durante como 10 minutos. Y Julieta, pobre, estaba al lado y no entendía nada, me miraba como, porque claro, yo lo vi solamente 4 o 5 veces en el transcurso de una semana, en la cual en el año 96, cuando yo integraba un grupo que dirigía el arquitecto Nufuri, que lo trajimos a esta facultad para dar una serie de cursos. Pero luego no lo había vuelto a ver nunca más. Nunca lo vi personalmente antes ni luego después de ese momento. Y nada, en ese momento estaba de viaje, estábamos en un congreso con Julieta, y cuando vuelvo a mi casa, mi mujer me dice, le cuento esto de mi sorpresa, de mi llanto, digamos, ante esa situación, que yo no lo podía entender, y mi mujer me dice, pero si no te acordás que yo siempre te molestaba diciendo que en la cama dormíamos vos, yo y Juan Goytisolo. Yo ni me acuerdo porque fueron años y años de mi vida en los cuales yo tenía un libro de Juan en la mesa de luz y yo lo leía y después le comentaba cosas a ella que no le interesaban lo más mínimo lo que le comentaba, o sea, que la atormentaba con estas cuestiones, y claro, con lo cual indudablemente estaba mucho más cerca. Juan es uno de esos personajes que al margen de muchas otras virtudes tiene, si no lo hubiera apreciado tanto, querido tanto a través de su obra, tendría que odiarlo, porque en realidad cada cosa que a mí alguna vez se me ocurrió como que podía ser original, tiempo después me di cuenta que él lo había pensado como muchísimo tiempo antes. Una de ellas es que
yo creí que estaba haciendo una tesis de doctorado que era una cosa original y después me di cuenta, después de haberla concebido como idea original y haberla hecho, me di cuenta que Juan ya había dicho que había que hacer eso mucho tiempo antes. Eso que él dijo es lo que yo hice. Yo me doctoré con eso que está escrito ahí. Él no lo hizo, dijo que había que hacerlo, pero bueno, yo en ese momento no lo sabía, cuando sucedió no lo sabía. Bueno, como les decía, como dijo mi mujer, en realidad tendría muchas formas de recordar a Juan, pero lo voy a recordar con un pequeño video de 30 segundos que ahora van a ver acá. En uno de los primeros manuales de conversación de español y árabe dialectal marroquí, publicado a raíz de nuestra intervención en el norte de África, el autor iniciaba uno de sus diálogos con la siguiente frase: las casas de los moros son muy misteriosas. Ahora bien, cabe preguntarse, ¿misteriosas para quién? Probablemente para nuestro autor, pero no desde luego para las familias de los musulmanes que viven en ellas. Yo, la verdad es que ese señor con el abrigo amarillo que dice misteriosas para quién, me acuerdo todos los días de mi vida. Y de hecho, ese misteriosas para quién, de alguna manera, como decía, eso yo lo vi en el video en ese video que fue hecho en la década del 80, y como son esas cosas que uno no sabe qué y cuándo y cómo aprende, pero nada, yo 20 años más tarde abrí una cátedra de Historia de la Arquitectura que se basa en estudios de diversidad cultural. O sea, es como que todo el tiempo estoy repreguntando, como dice Juan, misteriosas para quién. Y de hecho, incluso ese misteriosas para quién define una situación con respecto al tema de la situación de la mirada, con respecto al... bueno, todas las cosas que ya hablamos antes, no importa, ¿no? En esas tres palabritas misteriosas para quién está contenido casi todo lo que hablamos antes y que define el tema de este número de anales que editamos con Julieta, y el tema de mi pasión particular por los viajeros, y el tema de alguna manera los estudios de viajeros en general y en particular de estas jornadas, que en este sencillo acto damos formalmente por abierto.